Está bien, vamos a ir colocando nuestra presentación que va a servir de base a esta conversación que vamos a estar desarrollando en esta noche. Vamos a estar hablando entonces de inteligencia emocional y el manejo de la incertidumbre. Ustedes recordarán que la primera charla que nos impartió Ruth Velázquez tenía que ver específicamente con el tema de la incertidumbre. Y ahora vamos a asociarlo con un recurso que tiene que ver con la inteligencia. Que vamos a estar desarrollando para que tengamos el foco de lo que vamos a tratar. Fíjense. Vamos a hablar de, inicialmente la idea es que ustedes se lleven algunas herramientas que les permitan gestionar esas reacciones emocionales frente a situaciones de incertidumbre. De eso vamos a estar trabajando entonces en qué es la inteligencia emocional, cuál es la diferencia entre las emociones y los sentimientos y cuál es el impacto que inclusive ellas pueden tener en nuestra salud en el momento que no son gestionadas adecuadamente. Cómo identificar qué está dentro de mi control y qué no está en mi control y que eso de alguna manera me ayuda también a tener una gestión de las emociones. Luego vamos a hablar de la autorregulación como recurso clave para gestionar mis propias emociones y vamos a cerrar con un protocolo para gestionar las emociones que son un conjunto de pasos que ustedes van a poder practicar en su mente. ¿Okay? Al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. En la medida que vayamos avanzando, pueden irlas anotando y después la van a preguntar. Fíjense, para poder entrar en materia, necesariamente tenemos que ver lo que la ciencia ha venido mostrando y específicamente la Organización Mundial de la Salud y algunas entes que tienen que ver con el mundo de la clínica, de la psicología clínica, de la psiquiatría, que nos viene dando señales de cómo definitivamente el no contar con la habilidad de la inteligencia emocional se está transformando en un conjunto de elementos perturbadores, de patología, que definitivamente están afectando la humanidad. Uno de esos conceptos tiene que ver con lo que la Organización Mundial de la Salud publicó en el año 2019, donde se da referencia que alrededor de 301 millones de personas estaban padeciendo trastornos de ansiedad. Es decir, estamos hablando de que alrededor del 4% de la población mundial padece de un trastorno de ansiedad. Pacientes que viven situaciones muy complejas, que definitivamente pues muchas veces tienen que ser medicados. ¿Por qué? Porque la ansiedad, y esto tiene que ver con conceptos asociados a la inteligencia emocional, tiene que ver con un control del futuro. El ansioso en el fondo, inconscientemente, quiere controlar lo que va a pasar mañana. Como no sé qué va a pasar mañana, empieza a tener desajustes desde el punto de vista de sus pensamientos, pensamientos intrusivos que alteran todo su sistema y lo ponen en alerta. Por supuesto, es una patología que requiere de acompañamiento, de tratamiento, porque al final puede ser traducirse en algo mucho más delicado. Otra de las cifras que son alarmantes es que alrededor de unas 800.000 personas mueren por suicidio cada año en el mundo. Y ese número ha venido creciendo. Y esto es sumamente delicado. Otra cifra importante es que, de acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que fueron publicadas en el 2014, cerca del 95% de los homicidios a nivel global son realizados por caballeros. Eso tiene una razón que ya ha sido identificado por la neurociencia. El doctor René Jagoseski, uno de sus libros más recientes, publicó esos estudios. Y uno de los factores, uno, no todos, obviamente, de los factores que incide en por qué ese nivel de agresividad está ligada a la testosterona. Entonces, aquí hay elementos que tenemos que ir chequeando y más que un tema de testosterona es cómo yo gestiono las emociones, las frustraciones y por qué razón puedo llegar a un nivel de agresividad como el que está reflejado en esta cifra. Pero hay otra cifra también muy alarmante, que es mucho más reciente,
que fue publicada hace alrededor de unos 2 días, es que el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos, desde el 2010 ha venido estudiando cómo ha crecido el índice de depresión en niños y adolescentes. Y de hecho, las cifras son alarmantes, estamos hablando del 150% a nivel mundial. Que han detectado los especialistas que buena parte de esa depresión en los niños y adolescentes está asociado al uso inadecuado de las redes sociales. Están generando condiciones y adicciones que ya inclusive está registrado en el libro que permite diagnosticar a los psicólogos clínicos y a los psiquiatras este tipo de patologías. Acuérdense que las adicciones, y voy a parafrasear un poco a la doctora Rojas Escapé, las adicciones generan alteraciones definitivamente en el cerebro, en el funcionamiento de los neurotransmisores, en el funcionamiento de las redes neuronales y obviamente se va a traducir en comportamientos o conductas disruptivas y en lo que nosotros llamamos los vínculos afectivos. ¿Por qué? Bueno, porque el cerebro además está diseñado para repetir aquello que le da de alguna manera placer, tan simple como eso. Y para que exista adicción a las redes sociales, por ejemplo, el cerebro necesita son solamente tres cosas: imagen, sonido y movimiento. Y las redes sociales tienen estas tres cosas. Lo que además se traduce desde el punto de vista de la psicología conductista como el sentido de la vida, como el no darse el tiempo de aburrirse, porque el aburrirse además forma parte de lo biológico, no se está siendo permitido porque nos estamos entrando en un mundo de queremos respuestas rápidas, queremos satisfacciones rápidas, y eso está alterando definitivamente el sistema de recompensa de nuestro cerebro por un exceso de dopamina, y esto está estrechamente ligado también a cómo somos capaces de gestionar nuestras emociones. Entonces, dado esta cifra, hay que preguntarse entonces si nos gustaría tener una habilidad que nos permita regular estos elementos impulsivos y que además me brinden un conjunto de beneficios, como por ejemplo el construir relaciones sanas, el entender que el relacionamiento parte de un conjunto de elementos que están asociados a unos valores y que están asociados inclusive a una variable que se llama respeto. El que además podamos tomar decisiones equilibradas, es decir, no decisiones impulsivas, no decisiones emocionales, sino decisiones que estén pensadas. ¿Por qué? Porque las decisiones impulsivas y las decisiones emocionales, en el momento que nos damos cuenta, porque en algún momento nos vamos a estabilizar después de haber pasado por la emoción, etcétera, etcétera, nos demos cuenta que fue una decisión que no fue revisada racionalmente, porque no revisamos los pros y los contras. Bueno, muchas veces nos damos cuenta que tomamos muy malas decisiones. Otro de esos beneficios que nos pudiese dar esa habilidad de aprenderla, de practicarla, es enfrentar situaciones difíciles, y eso pasa por la incertidumbre. Es decir, ¿cómo voy a reaccionar frente a aquello que me está alterando lo que entre comillas yo llamo la normalidad de la cotidianidad? El mejorar mi rendimiento laboral, porque esta habilidad en particular tiene dos beneficios claves desde el punto de vista laboral. Uno es que incrementa la atención e incrementa la concentración. Es decir, cuando yo aprendo esta habilidad, yo además entonces logro que mis procesos cognitivos que tienen que ver con el pensamiento, el razonamiento, el procesamiento de ideas, el planificar, etcétera, etcétera, estén dados bajo un esquema de atención y de concentración. Pero además va a favorecer el bienestar psicológico. ¿Por qué? Por una razón sencilla. En la medida que yo tengo estabilidad emocional, en que yo puedo gestionar adecuadamente mis emociones, no hay posibilidad de abonar mi sistema psicológico a patologías como la depresión, como la ansiedad, como el estrés, o cualquier otro tipo de patología que altera todo el sistema. Y
Mejorar la comunicación. Alguien que es equilibrado emocionalmente tiene dos características fundamentales en su proceso de comunicación. Uno, se comunica de forma efectiva, es claro, preciso, convincente, pero además desarrolla la asertividad como el mejor recurso para reforzar conductas positivas, pero también para corregir cosas que están asociadas a conductas de otras que te pudiesen afectar. Es decir, la asertividad además te enseña a dos cosas fundamentales: a decir que no a tiempo y a poner límites a tiempo. Eso tiene que ver con el equilibrio emocional. Porque además, ese modelo me permite siempre ver al otro como un igual y además me permite entrar en otro beneficio que es mi autoestima. En la medida en que yo tengo una autovaloración adecuada, una autoimagen, es decir, yo me valoro en todos los sentidos, en esa misma medida entro en lo que llamamos o entramos en el concepto de el amor propio. Ahora, ¿cuál es esa habilidad entonces? Definitivamente es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es un concepto que fue acuñado por Daniel Goleman en 1986 a través de una publicación que tituló de esa forma, la inteligencia emocional. Y Goleman lo que fue haciendo en sus años de estudios con respecto a la materia, Goleman es psicólogo, además es comunicador social, pudo darse cuenta que el doctor Gardner, aquel que habló de la inteligencia múltiple en algún momento, había disgregado un conjunto de inteligencias y habían dos inteligencias muy interesantes. Una tenía que ver con la inteligencia personal y la inteligencia o la interpersonal y la intrapersonal, es decir, una que utilizo para mí y otra que es la que voy a utilizar para relacionarme con. Y que cuando estas dos inteligencias se acoplan y se administran de forma saludable, desarrollan lo que llaman la inteligencia emocional. Hasta la Segunda Guerra Mundial y un poco más de la Segunda Guerra Mundial, se pensaba que el éxito que usted podía tener en los distintos escenarios de su vida dependían del coeficiente intelectual. Es decir, mientras más formación académica, mientras más coeficiente intelectual usted tenía, se creía que usted podía ser más exitoso en los distintos escenarios de la vida. La psicología clínica tiene suficientes historiales que demuestran que no necesariamente siempre fue así. Y a través del concepto de la inteligencia emocional, entonces fue cuando se adoptó y se pudo comprobar que el éxito que usted pueda tener en los distintos escenarios de su vida va a depender en un 80% de su inteligencia emocional. Apenas un 20% es la inteligencia asocial o eficiente. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por la inteligencia emocional o cuál fue el concepto que acuñó Daniel? Bueno, Daniel Goleman partió del hecho de que la inteligencia emocional es la capacidad de sentir. ¿Y por qué de sentir? Porque las emociones se sienten en el cuerpo. Las emociones se sienten en la zona visceral del cuerpo. Y se sienten en esa zona, bueno, porque nuestro organismo tiene un nervio llamado nervio vago que transmite información desde nuestra torre de control a un distinto, a una diversidad de órganos, incluyendo el sistema digestivo. De hecho, hoy se sabe, de acuerdo a los avances de la neurociencia, que buena parte de la serotonina que se requiere para estar en un ambiente de estabilidad, de felicidad, se produce en un 80% en nuestro sistema digestivo. Se pensaba que antes era en nuestra torre de control, no necesariamente ahora es así, ya se sabe que es en el sistema digestivo. Y por eso es que para algunas patologías, como por ejemplo la esquizofrenia, una de las cosas que el médico que lleva el protocolo manda a chequear es cómo está el sistema digestivo del paciente, porque está asociado. Entonces es sentir, las emociones se sienten en la zona visceral, pero también es la capacidad de entender qué me está pasando, qué emoción estoy experimentando, si estoy en rabia, si estoy en tristeza, si estoy, o si estoy en un sentimiento como la preocupación. Entonces, sentir es entender, es controlar la reacción, no la emoción. Ojo, yo no controlo la emoción. Yo controlo es la reacción. Es decir,
el cómo voy a actuar cuando estoy con la emoción. Y modificar esos estados de ánimo, tanto los propios como inclusive los ajenos. Porque cuando usted goza de inteligencia emocional, se puede también apoyar, acompañar a otros en la forma como gestionan sus propias. Ahora, para poder entender esto más en detalle, tenemos que entrar en la médula. Y la médula de esto no es más que las emociones. El doctor Paul Ekman, que es el caballero que ustedes están viendo en esa lámina, que es un psicólogo muy reconocido, además fue el inspirador de una serie televisiva llamada Lie to Me, Miénteme, es el asesor técnico de la primera película Intensamente. Y en Intensamente aparecen perfectamente reflejadas las 5 emociones básicas. De hecho, y hago un inciso, en la película, en la parte 2 de la película, eh, los autores incorporaron algunas variables que no son emociones. Y Paul Ekman recientemente se pronunció diciendo, ojo, la envidia y la angustia no son emociones. No lo veamos como tal. A que la envidia y la angustia pudiese disparar en algún momento alguna emoción es otra cosa, pero no son emociones. La angustia puede ser vista en un principio como un sentimiento, pero también puede ser vista en un momento determinado, inclusive hasta como un cuadro de ansiedad, y aquí ya estamos entrando en un tema mucho más clínico. ¿Está claro? Pero cuando hablamos de las emociones básicas, aquí lo que tenemos que entender es para qué existen las emociones, cuál es el propósito de las. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que las emociones son biológicas y eso significa que las emociones están hechas para que nosotros podamos sobrevivir. Si no gozáramos de emociones, tendríamos algunas dificultades. Entonces, cada emoción que es biológica, su otra característica es que dura poco tiempo. Se activa para resolver lo que tengan que resolver o para o accionar sobre lo que tengan que accionar y después se regula. Y tiene un propósito. El propósito es actuar o paralizarse según algunas circunstancias. ¿Ok? Las emociones básicas generan cambios fisiológicos. Para eso voy a utilizar un acróstico llamado MARTA, que resumen estas emociones que están. Lo llamamos Marta, ¿por qué? Porque bueno, es la forma más rápida de aprenderse las emociones. Marta es miedo, alegría, rabia, tristeza y asco. Son las mismas que están ahí. ¿Ok? El miedo es la emoción que está hecha para que en situaciones de peligro o nos paralizamos o salimos corriendo. Y fisiológicamente, entonces, ¿qué hace el organismo? Va a irradiar una gran cantidad de sangre a nivel de las piernas, bueno, para preparar el cuerpo para correr o para paralizar, según el caso. Por eso es que alguien con miedo de la cintura para arriba tiene una especie de hipotermia. Claro, porque hay mayor cantidad de sangre hacia a la zona inferior del cuerpo. Cuando estamos en miedo, el pensamiento puede ser fatalista. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque los pensamientos que se disparan con la emoción son las que me van a ayudar a autorregularme, y ahí vamos a hablar sobre eso dentro. Luego viene la alegría. Y la alegría es la emoción que está hecha para celebrar cosas. El día que te casaste, el día que te graduaste, el día que tuviste tu hijo, que te compraste tu casa, etcétera. Se supone que esos son eventos que generan actos que nos van a llevar a celebrar. Entonces, no es de extrañar que alguien con alegría se sonría mucho, que quiera bailar, que quiera cantar, etcétera. Pero en alegría, el pensamiento también puede ser de casi que de idolatrar mucho la escena. Entonces, ojo, porque ahí también tengo distorsiones en la percepción. Luego tengo la tristeza, y la tristeza es la emoción que está hecha para que cuando nos toque vivir situaciones de duelo que no vamos a tener que vivir, pues obviamente la experimentemos, la lloremos y podamos entonces luego estabilizar. Hoy se sabe que cuando lloramos, nuestras lágrimas tienen un componente de cortisol y el cortisol es esa hormona que está asociada al estrés. Cuando tenemos mucho cortisol en sangre, nuestro organismo se inflama. De hecho, alguien que esté en proceso de querer adelgazar
pero está en unos niveles de ansiedad o de estrés muy altos, su proceso de adelgazamiento va a ser muy lento porque el cortisol está de alguna manera afectando todo eso. ¿Está claro? Entonces, ojo porque en la tristeza, si alguien quiere llorar, déjelo que llore, porque ya sabemos que en las lágrimas sale parte del cortisol, por lo tanto nos estamos desintoxicando. Entonces ya vimos miedo, alegría, rabia y tristeza. Y luego viene la emoción del asco o de la adversión, como también se le llama. Es una emoción que tiene la característica de prevenirnos con más frecuencia, es la que nos dice, mira, no vayas, no entres a ese lugar porque ahí hay algo que no es como raro, es como raro, no entres, no te comas tal cosa que huele mal. Es decir, es una de las que nos dice, retírate, porque eso no puede ser muy saludable para ti, o no es muy agradable. Entonces, entender que cada emoción tiene un propósito y que además tiene un pensamiento asociado es lo que nos va a ayudar después a la autoestima. ¿Cuál es la emoción en la cual tengo que tener el mayor cuidado? En la rabia. Porque la rabia genera pensamiento de venganza. Es decir, cuando algo te hizo molestar, por ejemplo, tú puedes caer en el juego de, bueno, como me hiciste molestar, yo te voy a decir cuatro cosas bien duras para que tú también te molestes. Eso es venganza. Entonces, lo que quizás era un conflicto pequeñito, lo conviertes en un conflicto más grande en función de lo que dijiste, en el tono que lo dijiste y las palabras que utilizaste. O sea, tengo que estar atento porque ahí es donde está la clave fundamental de, bueno, cómo autorregulo esto antes de llegar a un acto como tal. Muy bien. Ok, entonces, visto esto, hay otro elemento muy importante que no podemos olvidar. Las emociones también están asociadas a tu historia de vida. Esto es fundamental comprenderlo, porque eso nos va a ayudar a saber por qué yo reacciono, cómo reacciono cuando estoy en alguna emoción de esta que vimos. Resulta que nosotros, en nuestro sistema cerebral y digamos que en el medio de nuestro cerebro, tenemos lo que llamamos el cerebro límbico. El cerebro límbico es donde viven las emociones, es donde vive Marte. Pero en ese cerebro límbico hay un señal llamado tálamo, donde conviven dos grandes memorias. Una es el hipocampo y la otra es la amígdala. El hipocampo es la zona donde se almacenan los eventos que hemos vivido durante la vida y que se quedan registradas para ser recuperadas a primera mano si tienen significado. Pero si no tienen significado importante, el hipocampo lo anestesia. No lo elimina, ojo, lo anestesia. Simplemente lo deja ahí durmiendo. Pero hay otra memoria, que es la amígdala, que es donde se almacena toda la emoción y los sentimientos asociados a esos eventos. Y esta en particular no anestesia la memoria. Es decir, lo que está diciéndonos esto es que cada vez que se presente un evento que se parezca a aquello que viví en un momento determinado, esta señora va a decir, ojo, acuérdate que en aquel entonces te pasó y sentiste tal cosa. ¿Qué significa esto entonces? Si usted en su infancia presentó situaciones de abandono, de violencia, de rechazo, de agresión o de cualquier evento que no te generó la estabilidad emocional que tu infancia requería. Cuando usted vio una situación hoy en el presente que se pudiese parecer a aquella historia, inmediatamente estas dos memorias se asocian para que reacciones a partir de aquello que viviste en aquel momento. Y por supuesto, como eso está de alguna manera almacenado y ya está en tu inconsciente, tú crees que lo que tú estás viviendo y lo que estás experimentando está asociado a lo que solamente pasó hoy
y resulta que está asociado a lo que viviste en el pasado. Entonces, supongamos tuviste un socializador, papá, mamá, maestra, o sea, que te pegaba cuatro gritos delante de todo el mundo y además te hacía pasar pena, como decimos en criollo, y hoy llegas a tu oficina y tu jefe en un acto de ira te pegó cuatro gritos delante de todo el mundo y la amígdala y el hipocampo se activan y dicen, ojo, eso que estás viviendo ahorita se parece exactamente a aquello que viviste hace cuando tenías 4, 5, 6 o 7 años. Es decir, que las emociones, que también dependen de tu historia de vida, te conectan con tu niño y te van a conectar con ese niño que viene probablemente con carencias afectivas. Es aquí entonces cuando la psicología conductista nos dice que uno de los recursos que puede utilizar, obviamente después que pase el evento, es conversar con ese niño interior y hacerle una pregunta fundamental. La pregunta es, ¿qué te hace falta? Niño Almer de 6 años, ¿qué te hace falta? Y si vienes con un componente de abandono, el segundo paso es decirle, ya Almer es adulto y tiene ahora el control de la situación. Te puedes quedar tranquilo. Estoy hablando de dos pasos que en terapia se utiliza, ojo, esto es mucho más largo. Pero lo que quiero es que se den cuenta que tus reacciones, que generalmente también son aprendidas, están relacionadas a tu historia de vida y están ligadas a ese niño que probablemente viene. Entonces, ojo porque aquí comienzan algunos elementos que debo considerar. Entonces, importante, estas dos memorias asocian lo que pasó en un momento dado de mi vida y se van a activar en situaciones que se parecen a aquello que experimenté. ¿Claro? Entonces, cuando mis emociones y mis sentimientos no son gestionados adecuadamente, van a afectar definitivamente la salud. Y ya hoy hay una mayor aceptación del mundo médico que está entendiendo que un alto porcentaje de las patologías que viven los seres humanos son somáticas, están asociadas a elementos emocionales, a elementos asociados a sentimientos que han sido mantenidos en el tiempo y que por no gestionarse adecuadamente comienzan a generar alteración en los distintos sistemas de nuestro cuerpo. Esos sistemas, uno de ellos es el sistema inmunitario y es el sistema que se puede ver afectado porque se debilitan nuestras defensas. Y uno de los elementos que ha reforzado esto que estamos diciendo es lo que se pudo identificar, por ejemplo, a nivel de la pandemia, gente que se afectó mucho más por la patología en el preciso momento en que el médico le dijo usted tiene COVID. Y si la persona de alguna manera alineaba el concepto del COVID o lo asociaba con la muerte, obviamente entraba en un cuadro de tristeza o inclusive de angustia, y en ese momento el sistema inmunitario se caía. Entonces, claro, le dabas todos los pasos al virus para poder hacer lo que quería hacer. Entonces, ojo, porque esto no solo pasa con el COVID, esto pasa con otras patologías. Pero también puede afectarse todo el sistema glandular, es el sistema endocrino. Entonces, comenzamos a tener dificultades a nivel de tiroides, a nivel de otras glándulas que regulan un conjunto de elementos de nuestro sistema y que está estrechamente ligado a elementos emocionales. Se ve afectado todo el sistema nervioso autónomo. Entonces, bueno, hay un incremento de la frecuencia cardíaca,
comienza la gente a padecer hipertensión y bueno, pero ya va, pero si no es un tema de consumo de tales productos, no es que tu tensión es emocional. Hoy en día el cardiólogo ahora te pregunta, mira, tú has vivido un evento reciente que te haya impactado emocionalmente, quizás el fallecimiento de alguien, algo que te está preocupando. ¿Por qué? Porque cuando te colocan el mapa para poder chequear, el famoso Holter, para poder chequear en qué momento es que hay pico, pues resulta que el sistema está perfecto, pero tú llegaste con la tensión alta. Eso es tan cierto que en el mundo de la medicina existe algo que se llama el síndrome de la bata blanca. El síndrome de la bata blanca es aquel que se le activa al paciente que en el momento que está frente al médico se pone tan nervioso que se le alteran los sistemas, incluyendo la tensión. ¿Ok? Y por supuesto hay todo un aumento de la tensión muscular, es decir, hay un conjunto de elementos que están afectados y hay dos hormonas que además nacen de ese copito que está en nuestros riñones, la glándula suprarrenal, que se mantienen por mucho tiempo desplegada en nuestra sangre. Una es la adrenalina y la otra es el cortisol. Y ya hemos dicho cuál es el efecto que el cortisol tiene en nuestro organismo. Pero también, si nosotros no gestionamos adecuadamente nuestras emociones, la salud mental también se va a ver. Entonces vamos a conseguir cuadros importantes de ansiedad, de depresión clínica, de trastornos alimentarios, bulimia, todo ese tipo de patologías que hoy en día conocemos, e incluso trastornos de personalidad. ¿Por qué trastornos de personalidad? Esto es muy importante saber. Recuerden, tenemos un cerebro límbico, que es donde viven las emociones, y tenemos un cerebro superior que se llama neocórtex. En el neocórtex, que es el cerebro racional, está algo aquí al frente que se llama lóbulo frontal. Y dentro de las tantas funciones del lóbulo frontal, que tiene que ver con el planificar las distintas actividades ejecutivas que realizamos durante la vida, se encuentra nuestra personalidad. Por eso es que hay que cuidar mucho este espacio, porque un golpe muy marcado en esta zona puede generar como consecuencia que la persona que usted conoce luego del evento o del accidente, y hay patologías que cuando entran en el lóbulo frontal cambian la personalidad. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos frente a una emoción? Cuando el cerebro límbico es el que está mandando. Si nosotros estamos embargados de una emoción, por ejemplo, como la ira, el lóbulo frontal y buena parte del cerebro racional deja de funcionar adecuadamente. ¿Por qué? Porque está siendo embargado por la emoción. Y por eso es que alguien puede llegar a tomar decisiones tan aberrantes con una ira exacerbada, porque es que el lóbulo frontal, que además es el que te va a decir, ojo con los riesgos de las decisiones que estás tomando, en ese momento no está haciendo ese trabajo porque está intoxicado de la emoción que estás experimentando. Entonces, ojo porque una emoción o un sentimiento que se mantiene tanto tiempo o un cuadro clínico como la ansiedad y la depresión puede afectar tu personalidad. Afecta, genera trastornos de personalidad. ¿Sí? Entonces, son elementos claves y que hay que considerar. Hay patologías que cambian la personalidad. Patologías, por ejemplo, como el Alzheimer o como la demencia senil, son patologías que cuando empiezan a tocar sistemas neuronales asociados al lóbulo frontal, ese paciente se convierte en otro ser humano. Si alguno de ustedes ha tenido contacto con un paciente de Alzheimer o con demencia senil, se habrá dado cuenta que en la medida que va avanzando la patología, el comportamiento de esta persona es totalmente diferente. Claro, porque ya comenzó a tocar zonas del lóbulo frontal que administran tu persona. Entonces, para poder comenzar a tener una gestión adecuada de nuestras emociones, tenemos que empezar a trabajar y a entender qué cosas están en mi control y qué cosas no están.
Es decir, ¿cuáles son las cruces que yo estoy llevando que no son mías y que la he venido adoptando en el tiempo y que se las tengo que regresar a alguien? Porque no son mías. ¿Y cuáles son realmente mías y las tengo que administrar yo? Esto además pasa por un elemento de aprender a delimitar. Y esto pasa por un factor que es uno de los beneficios de la inteligencia emocional, que es desarrollar la asertividad. Entonces, de acuerdo a lo que la psicóloga Yole ha publicado en uno de sus distintos eventos en Instagram, que además sustenta esto mucho con base científica, nos resume algo muy interesante para entender. ¿Qué cosas sí puedo controlar? Yo puedo controlar lo que digo, los esfuerzos que hago, la conducta que adopto en un momento dado. Yo puedo controlar eso. Yo decido cómo reaccionar. Yo puedo controlar y trabajar sobre mis propios errores y decidir qué cambiar o qué tengo que gestionar, qué tengo que aprender. Yo puedo controlar mis acciones. Y si se dan cuenta, controlar mis acciones, entender mis errores y trabajar sobre mis errores es mucho del lóbulo frontal. Es él el que va a hacer este trabajo inicial. Yo puedo controlar cómo me estoy hablando internamente. Ojo, y eso pasa inclusive por los pensamientos intrusivos. Aquellos que nos decimos que hay gente que además se dice cosas de verdad muy limitantes, se autocalifica muy negativamente. Y también yo puedo controlar las consecuencias que se pudiesen dar como resultado de las decisiones que yo tomo. Ahora, ¿qué no puedo controlar yo? Lo que digan los demás. Porque esa es su decisión, eso está en su sitio. Yo no puedo entrar en la mente del otro. Yo no puedo controlar sus propias ideas, los errores que haya cometido, la forma como expresa sus sentimientos o sus emociones. Obviamente no voy a controlar cuáles son las consecuencias de las acciones que ellos cometan, además de las creencias que puedan tener. Esas son de él. Ahora, si algo de lo que hace el otro, ojo, a mí me afecta definitivamente, por ejemplo, alguien me agredió verbalmente, bueno, yo asertivamente puedo decirle, mira, esa conducta yo no te la acepto. Yo puedo entender que tú te comuniques de esa manera, pero eso no te lo voy a hacer. Eso es ser asertivo. Pero eso no está diciendo que yo quiero cambiarlo, que yo quiero controlar la vida, que yo quiero además ahora cambiar el pensamiento. No. Yo lo único que le estoy diciendo es, eso que tú haces no es conmigo. Eso no lo vas a hacer conmigo porque yo no te lo voy a permitir. Y no te lo voy a permitir porque yo me respeto. Por eso es que cuando ponemos límites, en el fondo no es que yo le estoy poniendo límites al otro, me los estoy poniendo yo, que son los que me sirven para decirle al otro, mira, tú puedes entrar a este espacio siempre y cuando yo te dé permiso, porque si no te lo doy, no vas a entrar. Entonces, ¿qué tengo que aprender aquí? A tener el control de lo que me corresponde a mí. Yo no tengo por qué cambiar a mi pareja, cómo piensa, cómo actúa. No, esa persona es tal como es, así fue criada y esos son sus valores y sus creencias. Eso es de ella. Yo no tengo por qué cambiar al compañero de trabajo. Tiene su comportamiento y tiene su vida. Lo que yo sí puedo regular es cómo de alguna manera se relaciona conmigo, si de alguna manera está afectándome, por ejemplo, que está siendo agresivo, que está siendo ofensivo, etc. Pero no puedo pretender hacer eso. Porque además cuando lo hacemos, consciente o inconscientemente, estamos entrando a un cuadro severo de egoísmo. ¿Ok? Y en los niveles más altos de pretender controlar todo en los demás, probablemente vas a requerir de una revisión un poco más profunda porque hay una patología que se parece a eso. Y eso se llama el trastorno de personalidad narcisista. Narcisista, además que tiene un concepto de que el mundo debe girar alrededor de él, va a tener la tendencia a querer controlar a otros, porque además ese es su recurso de generar como que el manejo, eso es lo que le permite a él saber
qué tiene en sus manos y qué no tiene en sus manos. Entonces, ojo, esto es tomar conciencia. ¿Qué está en mi control? ¿Qué no es mío y a quién se lo tengo que regresar? Y si lo tengo que regresar, lo regreso. Pero en la medida en que yo me esté sobrecargando de cosas que no son mías, porque además pretendo controlar, en esa misma medida yo estoy alterando la posibilidad de tener una estabilidad emocional. Entonces, alerta con esto. Hay dos cosas importantes. Uno, todas las emociones pasan invitación gratis. Tengo que estar alerta. Si usted llega a su casa y la persona con la que usted convive tiene una cara ahorita de amargado, y usted le pregunta, ¿qué te pasa? Y te dice, nada, y usted no goza de inteligencia emocional, yo le garantizo que a los 5 minutos usted tiene la misma cara. Y cuando yo le pregunto, ¿y por qué tú tienes esa cara? Me va a decir, bueno, porque llegué a la casa y fulano o fulana, mira la cara que tiene, porque esa es la cara de ella, esa no es la tuya. Tú acabas de aceptarle la invitación. Y si le aceptaste la invitación, pues te tengo mala noticia, porque quiere decir que el otro tiene el control sobre cómo puede generar que tú te actives emocionalmente. El control no lo tienes tú. Lo que quiere decir que tus emociones las administras tú, ojo, no las administra el de afuera. Y que además toda esa carga emocional va a afectar todo el funcionamiento racional, es decir, mi lóbulo frontal, mi neocortes, que es mi cerebro racional. Entonces aquí es donde entra la autorregulación. ¿Qué es la autorregulación? La autorregulación no es más que la capacidad de poder parar la activación del impulso emocional, es decir, el cómo yo voy a reaccionar. Yo sé que estoy entrando en rabia, pero yo puedo decir en este momento si continúo o yo puedo parar. No estoy diciendo que estoy parando la rabia, lo que estoy parando es cómo voy a reaccionar. Entonces, si yo estoy en una conversación con otra persona donde quizás ya el tema se está poniendo un poco acalorado, ya me estoy dando cuenta que no nos estamos comprendiendo, que ya no nos estamos escuchando adecuadamente, yo podré decirle, y ojo, este es el protocolo de comunicación adecuado, yo podré decirle, mira, lo que tú y yo estamos conversando es muy importante para los dos, vamos a dejarlo para otro momento. Y te retiras de ese. Ojo, no te retires sin haber dicho esto, porque si te retiras sin haber dicho esto y el otro está en rabia, la interpretación que le va a dar a tu salida en perspectiva es que tú eres un irrespetuoso. No, no, yo tengo que decirle que lo que estamos conversando es importante para los. Pero como yo sé que si en rabia el pensamiento es de venganza, puede pasar que si yo me quedo, o el otro va a decir cosas muy duras, o yo voy a decir cosas muy duras, y van a complicar aún más la situación. Entonces, hay que adoptar un poco aquello que nuestras abuelitas a veces decían, consúltalo con la almohada. Consultarlo con la almohada era, mira, date tu tiempo de pasar en reposo esto, piénsalo un poquito y después lo conversas. Eso mismo pasa no solo con la rabia, eso mismo puede pasar con la alegría. De hecho, se parte del principio de que usted no debería tomar ninguna decisión si está bajo cualquiera de las emociones que vive. Porque hasta estando en alegría, usted puede tomar una muy mala decisión. Claro, porque acuérdate que el pensamiento asociado en la alegría es que yo magnifico la realidad. Que no necesariamente estoy viendo la realidad tal como la estoy viendo tal como la estoy filtrando yo desde mis valores, desde mi creencia, pero ahora desde la emoción que está embargando me implica. Entonces, la autorregulación es esa capacidad de retirarte y de en otro momento retomar la situación, pero manejándola racionalmente. Ese es el propósito. Entonces, repito, si estás en una situación que está entrando quizás en ira, lo ideal es que le digas a la persona, lo que estamos conversando tú es muy importante, vamos a darlo para otro momento y en ese momento. Muy bien. Entonces, basado en esto, vamos a entrar entonces en el protocolo. Si ustedes quieren esta lámina que tiene que ver con el protocolo, los invitamos a que entre a el Instagram de Human Resource
Y en el Instagram ustedes van a escribir, requiero la lámina del protocolo y después se la hacemos llegar. Importante entrar en lista. ¿Ok? Al final de esta presentación van a tener las coordenadas. El protocolo me ayuda a pasar de lo emocional a lo racional, es decir, de bajar los niveles de emocionalidad para que mi lóbulo frontal comience a entrar en dar soluciones racionales. El primer paso es, ¿cuál es la situación? Yo voy a poner un ejemplo de una vez para ir explicando cada uno. Supongamos que usted está en el aeropuerto y usted tenía una hora pautada para el vuelo. Y la línea aérea acaba de decir que el vuelo va a salir tarde, por lo menos 30 minutos. Usted tiene dos formas de reaccionar y las dos son decisiones suyas. La primera, o entra en una rabia profunda, y por supuesto va a llegar el pensamiento de venganza y cualquier personaje por ahí que aparezca con el logo de la línea aérea, usted le va a querer decir cuatro cosas, o usted dice, ya va, déjame ver esto con mayor calma, de cuál es la mejor decisión que puedo tomar. Entonces, ¿cuál es la situación? Yo tenía un vuelo por una hora, no voy a salir. ¿Eso yo lo estoy suponiendo o es real? ¿Y por qué esta pregunta? Porque resulta que el cerebro humano tiene la capacidad de generar cambios emocionales a partir de historias que nos inventamos nosotros mismos. De hecho, la ansiedad tiene mucho que ver con la historia que nosotros nos inventamos sobre lo que pudiese pasar en el futuro. ¿Ok? Patologías como la celotipia, los celos infundados, generan historias que cambian emociones. Ah, su pareja salió esta mañana, no le dio un beso como se acostumbra, y usted comienza a crearse una historia. ¿Será que ella no me ama? ¿Será que ella no le gusta? Y ahí comienza a cambiar toda la emocionalidad. Pero cuando el personaje llega al final de la tarde, damos caballero, usted le arma un zafarrancho porque, claro, durante todo el día usted generó toda una película con todos los detalles. Entonces, no, tengo que preguntarte, ¿eso es real o tú lo estás suponiendo? ¿Y cómo sabemos que estamos suponiendo? Porque las respuestas principales son claras. Es que yo creo, es que yo pienso, es que yo siento, es que a mí me parece. Esas cuatro respuestas son netamente subjetivas, no son racionales. Una respuesta racional es, mira, si aquí está mi pasaje aéreo que dice que yo tenía que volar hasta luego. ¿Está claro? Tercera pregunta, ¿cómo me afecta esa situación? Desde el punto de vista de lo que quizás yo tenía planificado. Pero yo tenía una actividad al sitio de destino a la cual no voy a llegar a tiempo. Y eso me cambió toda mi agenda. ¿Qué siento en mi cuerpo con esa situación? Aquí es la pregunta. ¿Qué emoción estoy experimentando? Bueno, estoy en rabia, puede ser que estoy en tristeza, probablemente no voy a estar en alegría, menos que yo no quería llegar, pero lo más seguro es que esté o en rabia o en tristeza. Y puede estar rayando quizás en algún sentimiento como la frustración, por ejemplo, o la preocupación. Y ahora comienzan las preguntas que van dirigidas al cerebro racional. Yo tengo alternativas para cambiar la situación, es decir, yo puedo cambiar de vuelo. Puedo llamar al sitio de destino para decir, mire, voy a llegar más tarde, podemos cambiar la hora de la actividad para más tarde, podemos replanificar. Es decir, ¿qué puedo hacer? Esa es la siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer eso que estoy pensando que puedo hacer y cuándo lo voy a hacer? Porque si puedo cambiar cosas, entonces empiezo a actuar. Y me hago ahora la siguiente pregunta. Manteniéndome en esta emoción o sentimiento, yo puedo resolver adecuadamente la situación. Y en el 99% de los casos la respuesta es no. Porque el hecho de que usted agarre la rabia del año y usted se quiera vengar con el primer personaje que tiene el logotipo en la franela de la línea aérea, usted no va a hacer que los aviones lleguen antes. Igualito usted va a salir tarde. ¿Está claro? Igualito el vuelo va a salir tarde. Pero vas a ir amargado, además, peor. Y entonces viene la séptima pregunta. Si no tengo alternativa, o manteniendo la emoción o el sentimiento que estoy experimentando ahorita, detecto que no puedo resolver la situación, entonces, ¿cuál es la actitud más adecuada que puedo hacer? La actitud es el comportamiento. Yo puedo decir ahora, bueno, entonces yo, ¿sabes cómo es la cosa? Mientras el avión llega, que no sé qué hora voy, yo me voy a tomar un café, o voy a pasar por la librería del aeropuerto a ver qué libro bueno hay y me compro un libro. O si tengo para poner música, me pongo mis audífonos y escucho música. Es decir, busco otra alternativa.
No me quedo en el pensamiento obsesivo de la situación que además sigue aumentando y cómo es posible que esta línea de no, me disocio de esa realidad buscando otra cosa. Y cierro mi protocolo con qué puedo hacer diferente en el futuro para situaciones similares. Es una pregunta de resiliencia, es decir, ¿de qué puedo yo aprender de esto? Porque en el futuro me pudiese pasar algo similar. O sea, a lo mejor yo ahora puedo entender o aprender, oye, cuando yo tenga eventos en un día, en horarios quizás muy cercanos, yo me voy a ir o un día antes o de una vez definimos un plan de contingencia, pero no me quedo marcado en un solo plan. ¿Por qué? Porque se pueden dar situaciones que te cambien la vida y tú no lo sabes. Sí, te puedo poner un ejemplo muy sencillo. Quizás los que conozca o conocieron a Rudy Márquez, no se me va a caer la cédula, ese señor hasta antier publicaba en sus redes de Instagram todos los conciertos que tenía planificados. Y resulta que ayer sale la noticia, el señor se murió y la gente quedó con lo que, pero ya va, ¿y qué le pasó a este tipo? Si el tipo se veía bien, bueno, pues resulta que de hace 8 días el caballero se estaba poniendo amarillo, va a consulta médica y le dicen, caballero, usted tiene un cáncer de páncreas terminal. Es decir, usted no se va a salvar. Y él decidió aplicarse la eutanasia. Y ayer falleció. Es decir, no tenemos garantía del futuro. Por eso es que la ansiedad, que es control del futuro, es historia que nos vamos creando nosotros. Y por eso la inteligencia emocional es un recurso fundamental. Y por eso este protocolo puede ayudarte a salir de la emoción y pararte en la razón para buscar alternativas. Es decir, salir del cerebro límbico al cerebro neocortes, lóbulo frontal, que me ayude a tomar decisiones. Bueno, con esto entramos entonces al espacio de preguntas y respuestas. Bien, lo pueden hacer por el micrófono, lo pueden hacer por el chat y lo vamos viendo. Todavía la gente está pensando en Rudy Márquez. Yo me quedé asombrada. Sí, yo también. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí aprovechando la información. Qué bueno, Hace qué unos bueno. días vi en las cosas que uno ve en redes, alguien que hablaba sobre el positivismo tóxico. Okay. Quizá como una forma que usa la gente para, como tú dices, regular la emoción. Entonces, estoy emocionada porque estoy angustiada, pero sé que todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. O sea, ¿cuándo detecto yo que estoy dentro del positivismo tóxico? Porque hay cosas que, o sea, son reales, que yo sé que no las voy a cambiar con con mis ganas. Ujú, Entonces, ujú. cuando yo me doy cuenta que estoy en una emoción que, o sea, que yo sé que no va a cambiar el resultado, no por ser negativo ni nada, sino que hay, ciertamente entiendo que hay positivismo tóxico. Claro, claro. De hecho, el positivismo fue una cultura o una corriente filosófica que, por lo menos a Venezuela, llegó como en el siglo XVIII. Y su característica es que si no había pruebas de que eso podía pasar, yo no creo en eso. Y era muy rígida en ese sentido. Desde el punto de vista emocional, el positivismo tóxico, el riesgo que tiene es que yo no quiero darme cuenta de que hay variables de que si yo no las intervengo, la situación no va a cambiar. Por lo tanto, un positivismo tóxico además me paraliza en la acción, porque es que yo creo que algo va a cambiar. Y no, mi estimado. Hay situaciones en las cuales si usted no interviene, el cambio no se va a dar. Entonces, ojo porque el positivismo tóxico en el fondo es una especie de mentira que nosotros mismos nos damos para no actuar. Entonces,
Pregunta fundamental que tengo que hacerme si estoy cayendo en positivismo tóxico. La pregunta clave es, ¿qué tengo que hacer yo para que esto cambie? ¿Qué me corresponde a mí hacer? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú puedes tener una filtración en una de las paredes de tu casa y te das cuenta que esa filtración viene del apartamento de arriba. Entonces, tu positivismo tóxico te dice, no, el vecino algún día se va a dar cuenta que se está filtrando su baño y me está afectando la pared. Entonces, él lo va a reparar. Si usted no actúa y no le toca la puerta al vecino y le dice, mire vecino, fíjense lo que está pasando en la pared de mi casa, eso viene de su baño, ¿qué va a hacer usted para que repare eso? Y cómo nos podemos poner de acuerdo, eso no va a cambiar. Entonces, ojo, el positivismo tóxico, el elemento clave que debo considerar es si me está paralizando para que yo actúe en lo que me corresponde actuar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Hola, Almer, Hay una ¿puedo hacerte una pregunta por pregunta? el chat de Nora Dalis. Ajá. Que dice, ¿cuál considera usted que es la mejor manera de evitar que las acciones de las personas nos afecten? La mejor manera de que las acciones de las personas nos afecten. La mejor forma de evitarlo, que nos afecten, uno, es sabiendo poner límites a tiempo, en primer lugar. Dos, entender que la conducta del otro depende de él, no depende de ti. Y tres, que no toda conducta del otro tiene que ser específicamente contra mí. Exacto. Esa persona actúa con sus propias creencias, sus propios valores, pero también actúa con su propio niño herido. Ojo, así como lo puedo tener yo, él también lo tiene. Y si él cree que agrediendo esa es la estrategia que él aprendió y su niño herido viene de ahí, él cree que la forma de actuar conmigo es hiriendo. Por eso es que tengo que aprender a poner Bien. límites. De Alcántara. Excelente charla, profesor. ¿Conoce usted el porcentaje de trastornos de ansiedad de nuestra población? Sabemos que que el Estado no las lleva. ¿Hay alguna ONG que las realice? No, te invito a que entres en la página de la Escuela de Psicología de LUCAC, que recientemente ha estado publicando un estudio que hizo. No conozco la cifra, pero sé que ellos están trabajando sobre esta materia. Pero sí te puedo decir que ha aumentado bastante en nuestro país. Ok, tenía la mano levantada Arnaldo y después Ajá, Marcos. ok, adelante. Hola, profe Almer. ¿Qué tal, Mar? Mi pregunta era la siguiente. En el cerebro adolescente, tengo entendido que la corteza prefrontal no se desarrolla por completo hasta cerca de los 25 años. De hecho, hay estudios que han permitido, por ejemplo, reducir condenas de personas que han cometido delitos en Estados Unidos porque caen en la edad adolescente y en esas edades el manejo emocional es mucho más complicado. Principalmente está manejado por la amígdala, ¿no? Correcto. Eh, ¿Cuál sería una estrategia válida en el área educativa para enseñarles a los adolescentes a seguir este protocolo para controlar sus emociones y sus impulsos emocionales en una situación sobre todo de rabia, de tristeza? Eh, Me gustaría que me diera un poquito de luces en este campo. Muchísimas gracias. Ok, fíjate, Hernando, la Universidad de Chicago, una de las cosas que ha venido practicando y ha dado resultados muy interesantes, es que comenzaron a introducir, tanto en las escuelas como en los liceos, que al inicio de clase se toman 10 minutos para meditar. Meditación guiada. Y hay suficiente evidencia científica, y el doctor Joe Dispenza es quizá uno de los que más lo ha venido respaldando, de que en la medida en que aprendemos a meditar, y la meditación lo que hace es que resetea buena parte de nuestro cerebro, pero activa el lóbulo frontal, lo que significa que además activa la concentración, está dando resultados interesantes en el manejo de las emociones y de los impulsos inclusive adictivos. Entonces, uno, valdría la pena comenzar a trabajar la meditación con los adolescentes. Dos, los días lunes, mis estimados amigos educadores, no
hagan evaluaciones. Ya está más que demostrado. La neurociencia nos viene diciendo, si usted el día lunes a las 8 de la mañana saque una hoja, examen de matemática, trigonometría, ese muchacho que viene de un fin de semana que está en otras condiciones, no va a estar en las mejores condiciones para trabajar temas asociados a matemáticas. Es decir, esa zona del cerebro que maneja los matemáticos no está en sus mejores condiciones. Entonces, meditación y obviamente incorporar en el pensum de estudio herramientas como aprender inteligencia emocional, aprender comunicación asertiva. Esas dos herramientas son fundamentales para que en el lóbulo frontal comencemos a ayudarle a dar herramientas a ese adolescente que le permita tener relaciones mucho más saludables, no solo en este momento, sino a futuro. Tiene la palabra Marcos. ¿Iba a decir algo más, Arnaldo? No, le iba a agradecer y además a comentar que en el colegio donde actualmente trabajo hacemos mindfulness todos los días, ¿no? O por lo menos intentamos hacer. Más sin embargo, no siempre nos da tiempo o los profesores no sabemos la mejor forma de trabajar el mindfulness con adolescentes. No siempre está a la disposición de parte del adolescente, que ya de por sí es bastante difícil. Entonces, tengo entendido, según lo que vi en la lista de cotejo de del registro para esta actividad, que creo que ustedes van a dar una formación al respecto, ¿no? Me gustaría que me dijera si efectivamente es así. Creo que lo leí en alguna parte. La charla final va a ser de esa materia y después nosotros vamos a dar dentro de la programación de cursos temas asociados. ¿Ok? Y algo importante, Hernando. El adolescente se va a ir adaptando a la metodología de la meditación y de otras herramientas en la medida que va observando cómo los otros se van incorporando. Es decir, no podemos hacerlo bajo el esquema, tienes que meterte a la clase o a la meditación. No, no. Él lo va a ir haciendo en la medida que va viendo que los demás entran y además comienzan a tener cambios positivos en su conducta. Es decir, esto es un trabajo lento, mi estimado amigo, pero que la evidencia nos está diciendo que da muy buenos resultados. Correcto. Marcos Daniel, que tenía la mano levantada. Está por aquí. Bueno, Adriana Alcalá tiene dos preguntas, Ángel. La primera, ¿cómo manejar la emoción? Evitar que te afecte cuando observamos que el otro desconoce o sabotea el nivel del rol que desempeña, escuchándose en el trabajo, en el equipo con respecto al nivel de reporte. Okay. Hay dos técnicas. La primera, de eso que estás experimentando con el otro que te está afectando, comienza a preguntarte qué de eso está en tu niña herida. Y el otro te lo está mostrando, porque vas a tener que trabajar. Ahí entra la psicología conductista. Exacto. Y la segunda es, utiliza la asertividad para empezar a poner límites de la conducta del otro que a ti ya no te está funcionando porque te afecta emocionalmente. Y lo tercero, siempre busca algo que te sirva de distracción para que te desconectes de ese ambiente. Si es tu trabajo, cuando salgas de tu trabajo, vete al gimnasio, vete a un parque, vete a un cine. Pero siempre todo proceso negativo tenemos que buscar otra cosa que nos lleve la atención a eso y disminuya la atención de aquí. Cuando yo disminuyo la atención del elemento que genera cambios emocionales, reduzco la posibilidad de que me mantenga en el pensamiento excesivo y por supuesto en la rabia. Disculpe, gracias. ¿Puede repetir lo primero que dijo? Que no sentí la articulación. La primera parte que te decía era que pregúntate y date tu tiempo de preguntarte qué de eso que estás viviendo en esa situación está ligado a tu niña herida. ¿A tú? Niña herida.
Ah, niña herida. Ajá, ok. Niña. Ajá. Claro. Porque si algo de lo que está sucediendo con el comportamiento del otro está asociado a algunas brechas que están Ajá, ligadas a tu niña herida, esa es la que está en este momento sacando a flote todo el malestar que tienes. ok, Y si es así, tienes que trabajar tu niña herida, ahí tienes que recurrir a la figura de un psicólogo que te acompañe en el proceso. ya, ok. Ahí la segunda pregunta La de otra ella era, pregunta, la otra pregunta de Adriana es que están haciendo la OMS y la Federación de Psicólogos para regular el uso de los dispositivos y redes en los adolescentes a fin de evitar más trastornos. Ciertamente, tengo una hija ajá, adolescente, está en terapia, pero realmente yo veo que salen las estadísticas. Hay países en los que sí están regulando, creo, en España, no sé, horarios sí, con respecto al uso de ciertos dispositivos, pero hay noticias, pero no se claro, hace nada y parece que claro, detrás, obviamente, hay digamos, intereses de que esos chamos sigan metidos en un mundo, en un túnel claro, irreal, porque claro, uno trata de, obviamente, manejarlo, pero hay ciertas alteraciones que no es fácil regularla. claro. Por ejemplo, la comunicación asertiva, el hecho de que uno les oriente, entonces por ejemplo, a mí me pasa que a veces se solapa lo que yo digo y lo que mi hija me dice. Ya va, espérate un momento, deja que yo te hable para que escúchame porque entonces el tema es levantar la voz, ¿no? O sea, Ok, entonces claro, yo caigo en el enganche de la emoción, que es lo que está diciendo usted que ha venido recalcando, que te invita la emoción, te invita y caes fácilmente en la invitación, porque entonces ok, empieza uno a alterarse y no es la idea. ok. Fíjate algo, Adrián. La función de la Organización Mundial de Salud y de la Federación Venezolana de Psicología es darlos alertas. Ellos no tienen función regulatoria. ¿Quién puede regular lo que pasa dentro de mi casa? Los padres. ¿Y quién puede decirle a ese adolescente? Ok, está bien, tú te vas a meter en las redes sociales. ¿Cuántos años tiene tu hijo o tu hija? 16. 16 años. Ok. ¿Qué recomienda la Organización Mundial de la Salud? A esa edad, máximo 45 minutos. Se lo tengo que reducir. Entonces, ¿a qué hora vas a entrar? Vas a entrar a las 8 de la noche y no es una hora adecuada porque yo debería estar desconectado de la luz azul por lo menos 2 horas antes de ir a dormir. Pero pongamos que es 8 de la noche. A las 8:45 me entregas el teléfono. No, mamá, que el teléfono es mío. No, a las 8:45 me entregas el teléfono. Ahí entra la asertividad, Adrián. Y te va a sonar un poquito duro lo que te voy a decir. La otra parte se puede molestar, pegar 4 gritos. Eso es su reacción. Pero tú tienes que mantenerte en poner el control. Porque quien puede controlar lo que pasa dentro de tu casa eres tú. No es la Organización Mundial de la Salud, no es la Federación de Psicólogos. Ellos te alertan lo que pasa cognitivamente si seguimos metidos en las redes de manera desconectada. Pero la regulación es tuya. En los países como España, lamentablemente eso tuvo que llegar a nivel legislativo, porque los padres no podían controlarlo. ¿A cuándo tuvieron que ir a los legislativos? Bueno, ya hemos visto suficientes escenas y historias de adolescentes y niños que han matado a sus padres, que han quemado una escuela, porque la maestra se le ocurrió decir, antes de entrar al salón me dejan los teléfonos celulares en esta sede. Claro, entonces que tenemos niños adictos con unos niveles de cortisol elevados y con una agresividad disparada. No, tengo que regularlo. Son 45 minutos. Y eso no es negociable. Tan simple. Eso es Exacto. asertividad. Así. ¿Ok? Sí, Bien. entiendo. A veces lo que el argumento es el tema de que las clases, el intercambio de la información a través del computador y del chat de los celulares. Esa es la parte que se mezcla que a veces complica el tema del control, porque ciertamente yo he intentado ese control.
habla con los profesores a qué hora a qué hora ellos van a enviar las cosas y eso está dentro de esos 45 minutos. Entiendo. Entonces, Bueno, profesor de matemáticas, ¿a qué hora usted envía la información? Ah, yo la envío a las 8 de la noche, la de castellano a las 8 de la noche. Ah, ok, perfecto. En 45 minutos tienes para revisar qué es lo que está pasando. ya, Ya, máximo, bueno, máximo 60 minutos, pero lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es 45 minutos. ya, ok. ¿Ok? Muy bien, Bueno, gracias. de nada. Vale. Ajá. Gracias, Adriana. Julio César dice, muy buena la experiencia de esta noche, nos orienta para cómo manejar situaciones personales y profesionales. Muchas gracias. Elba Oduardi, hola Elba, buenas noches. ¿Cómo influyen las emociones en el aprendizaje? Si las emociones no están reguladas, afectan el acto de la concentración y de la atención. Si yo estoy en rabia, mi proceso cognitivo que tiene que ver con memoria, concentración y atención no funciona. Por lo tanto, el aprendizaje no se va a dar. Ok. Por acá Marcos dice que no se escuchaba y pregunta, en la lámina de qué cosas están fuera de mi control, comentaste algo del narcisismo. Me gustaría que me repitiera cómo es narcisismo. El narcisismo es un trastorno de personalidad que tiene algunas características. Una es que la persona que lo padece tiene la creencia, para decirlo de alguna manera, de que el mundo gira alrededor de él. Dos, el narcisista no goza de empatía. Él no va a ser empático con lo que te pasa. Y tercero, es que además el narcisista va a jugar mucho a generarte expectativas positivas, se retira y ahí comienza a generar debilidad psicológica en su víctima, porque cuando se retira, tú no sabes por qué se retiró, y luego vuelve otra vez a atenderte y luego se vuelve a desaparecer. Y él sabe que tiene el control en la medida que se da cuenta que su víctima ya tiene dependencia emocional. Bien. Nora Dalis tiene la mano levantada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Eh, Justamente en lo que estaba comentando Adriana, a mí me pasó algo muy parecido en un trabajo que tuve, de hecho, renuncié y por eso le hago la consulta y me llamó mucho la atención el taller que nos está dictando, porque tuve un jefe directo, o sea, una persona con la que apenas pude trabajar 3 semanas porque era un nivel de agresividad y un comportamiento pasivo-agresivo que por más que quise tratar de manejarlo, incluso tuve la oportunidad de conversar y decirle, mira, siento que me estás tratando de una forma agresiva, de una manera maltratadora, considero que no deberíamos hablar de en ese tono, somos profesionales, sin embargo, la persona nunca este, cambió esa actitud, ¿no? Soy una persona que me considero que tengo muy buen carácter y bastante inteligencia emocional. Sin embargo, tengo la duda de que cómo pude haber yo manejado mejor esa situación. O sea, siempre me pregunto si quizás había otra forma de hacerlo mejor, de manejarlo, donde pude haberme incluso mantenido en el lugar de trabajo donde estaba, porque realmente a nivel económico estaba muy bien. Entonces, pero esto estaba jugando en contra de mi salud porque no podía descansar, me estaba todo el tiempo estresada, no podía conciliar el sueño, siempre estaba como en estado de alarma. Y bueno, eso fue lo que me hizo pensar en un momento, "No, yo creo que lo mejor es retirarme porque me está afectando mi salud". Sin embargo, quedo con la duda de que seguramente lo pude haber hecho o había otra manera de manejar la situación. Entonces, es mi pregunta en este caso. Ok. La pregunta que siempre hay que hacerse, Nora, en esa situación es, arranca desde el amor propio. La pregunta es, si yo me mantengo aquí, yo me estoy respetando, porque puedo estar ganando mucha plata, pero por las características que me diste del jefe que tuviste, tú tenías un jefe narcisista, que no era nada empático, por eso nunca cambió, a pesar de que hablaste con él asertivamente. Entonces yo siempre me tengo que preguntar, ¿yo me estoy respetando? ¿Esto que está sucediendo está chocando con mis propios valores?
Porque si yo no me estoy respetando, porque lo estoy permitiendo, y está chocando con mis valores, tengo que tomar una decisión. Como decía Víctor Frankl, el padre de la logoterapia, hay circunstancias que yo no puedo cambiar, el que tengo que cambiar soy yo. Y si eso significa que me tengo que retirar, me retiro. Porque después el costo va a ser muy alto. Y el costo puede ser mi salud. Entonces yo te pudiese decir que tomaste la mejor decisión. Muchas gracias. De nada. Vale. Ilmaris dice, excelente la presentación y muy buena la experiencia de Gracias, hermano. Infinix, extraordinarias intervenciones. Entiendo que este Zoom está siendo grabado. ¿Dónde lo podemos obtener? Luego va a estar colgado en el canal de YouTube de Human Resource Service. Después le damos la información. Excelente. Jennifer Brito, totalmente de acuerdo. Todo es responsabilidad de nosotros como padres, me imagino con la intervención de Adriano. Igualmente, Infinix dice, totalmente de acuerdo que la responsabilidad es de los padres, más en esta sociedad en la que literalmente los muchachos están solos en plena adolescencia y los padres trabajando. Siento que a veces es difícil tratar de regular esta situación. Es así. Adriana, muchas gracias Almer y Raquel por la ponencia tan importante en los actuales momentos. Gracias a ti, Adriana, por tu participación. Marco Daniel, excelente, gracias sobre la intervención del narcisismo. Natalia, conozco personas narcisistas que son muy sensibles. Entiendo que es una forma de manipular, ya que al verlos tan impactados, uno al final termina haciendo lo que ellos quieren, pero aparentan estar sufriendo. Claro. Claro, porque el narcisista, dentro de su capacidad, tiene una característica interesante. Él te estudia. Él se da cuenta cuál es tu patrón de conducta y de reacción. Y después que ya lo tiene determinado, actúa sobre eso. Por eso es que te confunde y por eso es que te debilita psicológicamente. Muy bien. Nora te da las gracias, realmente muy excelente. Y bueno, este video, tanto de las respuestas como de la ponencia de Almer, se les va a hacer llegar a sus correos por el canal de YouTube. ¿Vale? Excelente. Y Elba, Ok. muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias a ti, Elba. Mira, la foto grupal. A Rachel. la foto grupal. Y aquí tienen los contactos para entrar también Gracias a al todos. Instagram. Okay. Voy a dejar de compartir para la foto. Ajá, dejar de compartir. Bueno, si ya se pusieron la pijama, entonces se ponen nada más la cara para no ver la pijama. Muy bien, una foto para nuestro registro. Listo, ¿tú la tomas, Rachel? ¿Sí? Ok. Lo que no sé es que, vaya, tú sabes que yo soy una tigre aquí. Ok. Bueno, digan Muy bien. emociones. Emociones. Excelente. Bueno, amigos, muchísimas gracias de verdad por este contacto. Gracias, Rachel, por la moderación de esta actividad. Y nos vemos en la próxima actividad que tiene que ver Próximo con jueves. gestión de cambio. Gestión de cambio. ¿Okay? Igual les va a llegar Con la el mismo información. profe Almer. Sí, señor. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, hasta luego.